Igual que a nosotros acompañado, porque vamos a ver. Yo que no lo he visto. Desde ayer. Buenas tardes. El acto está a punto de comenzar. Por favor, os rogaría antes que os aseguraseis de que el móvil está en silencio o apagado para no interrumpir ni el congreso ni la recitación de las poesías y que sea más agradable para todos. Muchas gracias. Autoridades, presidentes, socios, amigos todos, sed bienvenidos a este primer Congreso Internacional de la Rima JB, el cual incluirá la entrega de premios de la 5ª edición del Certamen Poético Internacional Rima JB, la cual vamos a realizar en esta emblemática casa valenciana que es el Ateneo Mercantil de Valencia. Con todos ustedes seremos hoy sus presentadoras e hilo conductor de todo el evento, mi amiga y hermana, Gemma Rodríguez Ródenas, estudiante de Traducción y Mediación Interlingüística y Modelo PINAP. Y mi amiga y hermana, Rocío Rodríguez Ródenas, escritora, psicóloga y estudiante de máster en Psicología General Sanitaria. Como punto de inicio a este primer Congreso Internacional de la Rima JB, presentaré a la mesa que presidirá el acto, formada por don Gonzalo Romero Casaña, presidente de la Asociación Cultural Cardona y Vives de Castellón, entidad que desde su fundación está dedicada a la cultura y a la defensa de todas las raíces y tradiciones valencianas. Don Gonzalo Romero Casaña nos dirigirá unas palabras con las que inaugurará el acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de este primer Congreso Internacional de Rima JB por tan buena iniciativa en un sector un tanto inmóvil desde hace muchos años, como es el de las nuevas construcciones neoclásicas para la composición de poesía. También quisiera dar las gracias a mi amigo y poeta Joan Benet Rodríguez y Manzanares por haber depositado en mí la confianza de ser el presidente de este acto que aúna la celebración del Congreso y la entrega de premios de esta 5ª edición del certamen. Desde esta privilegiada tribuna, que es la presidencia del acto, quiero pronunciarme muy favorablemente ante la calidad que, como todos podemos comprobar, tienen las poesías ganadoras de la presente edición del certamen. Y aunque las 189 poesías que han participado podían haber sido las ganadoras, como todos sabemos, no siempre puede ser así. Por lo tanto, a todos los premiados mi más sincera enhorabuena y a todos los participantes los animo a seguir haciéndolo. Para todos los ponentes de este primer Congreso Internacional de Rima JB, mis felicitaciones, pues todos y cada uno de nosotros somos necesarios para que esta estructura neoclásica de composición de poemas estróficos llegue hasta los más recónditos lugares del mundo. Amigos todos, gracias por asistir a este acto y con estas palabras queda inaugurado oficialmente el primer Congreso Internacional de Rima JB. Muchas gracias. Gracias, don Gonzalo Romero Casaña. Con estas ilustradas palabras de nuestro presidente de mesa, queda inaugurado el acto que incluye el primer Congreso Internacional de la Rima JB y la entrega de premios del 5º Certamen Poético Internacional Rima JB. Ahora presentaré al excelentísimo señor Mosén Juan Benito Rodríguez Manzanares, Medalla de Oro Europea, profesor de Lengua Valenciana, caballero del insigne capítol de l'Almoina de Sant Jordi de Caballeros del Centenar de la Ploma, presidente de la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium,
académico extranjero de la sección de Araraquara de la Academia de Letras de Brasil y creador de la rima JB, que presidirá el Congreso. Don Juan Benito nos dirigirá unas palabras de bienvenida al Congreso. Gracias por esta introducción tan grandilocuente que siempre nos llena de orgullo y emoción. Es un verdadero placer estar aquí como presidente del primer Congreso Internacional de la Rima JB, junto a grandes amigos y compañeros entrañables del mundo de la cultura valenciana, española y mundial. Parafraseando al gran y mítico Martin Luther King, diré que yo tuve un sueño, el sueño de que la rima JB fuera conocida por la comunidad poética mundial. Pero debo decir públicamente que mi gran sueño, la realidad se ha encargado de empequeñecerlo, pues nunca hubiera imaginado que en tan breve espacio de tiempo la rima JB hubiera podido alcanzar las cotas que está alcanzando. Pero debo reconocer que el éxito no es tan solo mío, sino de todo un grupo de incondicionales y amantes de la rima JB, los cuales ya somos legión, y que con nuestra aportación voluntaria y altruista estamos consiguiendo posicionar a la rima JB en unos lugares en los que ya comienza a ser conocida y tenida en cuenta para la composición de poemas en multitud de países del mundo y por cientos de miles de poetas. A todos los poetas que han depositado su confianza en la rima JB y a todos los que en un futuro sin duda lo harán, gracias de todo corazón y siempre rima JB. Gracias, don Juan Benito Rodríguez Manzanares. La mesa la incluye también doña Cecilia Codina Masats, poeta y escritora, embajadora mundial de la rima JB, exmonja de la Orden de Predicadores, ganadora de múltiples premios y creadora de diversas estrofas neoclásicas para la composición de poesía, que presidirá la entrega de premios del quinto certamen poético internacional Rima JB. Doña Cecilia Codina Masats nos dirigirá unas palabras. Cuando Juan Benito me propuso ser la presidente de la entrega de premios del quinto certamen internacional de la rima JB, me sentí muy honrada y evidentemente no pude decirle que no. Hoy, dentro de mis competencias como la presidenta del certamen, me veo extremadamente implicada, pues además de entregar los premios a los diferentes ganadores que han venido a recibirlos con todos sus honores, yo, al haber sido ganadora de uno de los accesis, también recibiré el mío. Y os comento que no es la primera vez que gano un premio en este certamen, ya que es un viejo conocido para mí. Debo confesar que desde siempre he estado muy implicada en la difusión de la rima JB y que para mí es un placer ver que esa novedosa forma neoclásica de componer poesía sigue creciendo cada día. Siempre es bueno ver cómo evoluciona favorablemente la proyección personal de un gran amigo. Gracias a todos por estar aquí. A continuación, firmaré un obsequio a ambos presidentes por su buen hacer y amabilidad al estar aquí con todos nosotros. Gracias, doña Cecilia Codina Masats, y gracias a los tres por sus palabras de bienvenida, tras las cuales, y ya con el acto inaugurado, continuamos con el mismo. Y este es el momento de agradecer su presencia a algunas de las entidades y personalidades que nos acompañan en este acto, que son don Rafael Meliá Castelló,
vicepresidente de la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana. Don Gonzalo Romero Casaña, presidente de la Asociación Cardona y Vives de Castellón. Don Juan Benito Rodríguez Manzanares, presidente de la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium. Don José Barat, presidente de la Asociación Cultural El Pilot de Burchasot. Don Jesús Moya Casado, traductor del Quijote a la lengua valenciana, edición de la cual don Juan Benito Rodríguez Manzanares es el corrector oficial. Don Vicente Ortolá Gil, presidente del altar de San Vicente de la Eliana. Doña Begoña Rodríguez, vocal de la Asociación Gramática Parda de Elda, Alicante. Doña Montserrat Llagostera Vilaró, actual esencia de Mistium, máximo galardón que entrega la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium. Doña Cecilia Codina Massach, embajadora mundial de la Rima JB. Además, la Unión Nacional de Escritores de España, cuya sede central se encuentra en Melilla, ha enviado un emotivo saludo en nombre de su presidente, don Juan Carlos Heredia Puerto, con el cual felicita a don Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la rima JB, el cual será leído a continuación. El presidente de la Unión Nacional de Escritores de España saluda al señor don Juan Benito Rodríguez Manzanares y le felicita por la celebración del Congreso Internacional sobre la Rima JB, deseándole los mayores éxitos en esta excepcional iniciativa cultural de gran repercusión en distintos países del mundo. Juan Carlos Heredia Puerto. Aprovecho esta ocasión para reiterarle el testimonio de su consideración personal más distinguida. Comenzamos con la entrega de premios del quinto certamen poético internacional Rima JB, que falló hace pocos días nuestros 3 jurados. Pero antes de realizar el acto de premiación, haremos un breve recorrido por el certamen. Tras liberar el poeta don Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la rima JB, la primera versión de la documentación formal de composición de la misma, la cual ha crecido y mejorado bastante en sus contenidos, en 2011 el creador de esta novedosa manera de componer poemas estróficos decidió convocar el primer certamen poético internacional Rima JB, el cual fue fallado en abril de 2012. A pesar de la complejidad de tener que estudiar primero la manera de composición de poesías en rima JB, ya ese primer certamen contó con numerosas participaciones de poetas y de poemas. Y en esta edición, de la cual hoy vamos a hacer la entrega de premios, hemos alcanzado la significativa cantidad de 189 poesías de los más diversos países de habla hispana como Cuba, Venezuela, Argentina, Perú, México, Uruguay e incluso de países de habla no hispana como Estados Unidos y Brasil, y alguna de nuestras lenguas cooficiales como el gallego. Tras este breve repaso de la rima JB y el certamen que lleva su nombre, vamos a dar lectura a todos los poetas premiados en esta edición. El jurado de este certamen ha estado compuesto por doña Begoña Avellán Rodes, poeta alicantina, doña Lucía Navarro Luna, poeta setabense, y don Nacho Santo Domingo, poeta valenciano, los cuales con sus puntuaciones hicieron merecedores de los premios de esta quinta edición del certamen a las relaciones de poetas premiados que leerán en nombre de todo el jurado doña Begoña Avellán Rodes, cuando usted quiera. Begoña no está, lo leerá. No ha venido, en su lugar lo leerá Rocío Rodríguez. Relación de premiados en el quinto certamen poético internacional Rima JB. Tras el fallo del jurado de esta quinta edición del certamen poético internacional Rima JB, compuesto por doña Lucía Navarro Luna, don Nacho Santo Domingo y Begoña Avellán Rodes, decidimos con nuestras votaciones libres y secretas, y sin conocer la autoría de los poemas que teníamos que valorar, dar como ganadores a los siguientes poemas y poetas. Finalistas: poeta Noel León Rodríguez, poesía Desesperado. Poeta Juan Durán Velasco, poesía Más para mí no quiero. Poeta Reinaldo Aquiles Duret Sotomayor, poesía Elogio de la rima JB. Poeta Santiago Ernesto Muller,
poesía Eternidad. Poeta Andrés Marcos Mingel, Maramín, poesía A una pintura aberrante. Poeta Carlos Maluenda Gramaje, poesía Horro. Poeta Rosa María Lorenzo Álvarez, poesía Metamorfosis. Poeta Eduardo Horacio Guri, poesía Ensueño. Poeta Néstor Cuadri, poesía Capullos Chamuscados. Poeta Julio Luis González Munilla, poesía Amor y Pasión. Poeta Marcos Peloso, poesía Ori Río. Poeta Rafael Humberto Lizarazo, poesía A mi madre. Accesits. Accessit 12. Poeta Nelly Robela Itri, poesía Navidad. Accessit 11. Poeta Luz Olivera, poesía Ninguno se lamenta. Accessit 10. Poeta Vicente Gómez Quiles, poesía Mi invisible mitad. Accessit 9. Poeta Geiler Aranda Rafael, poesía Poema para llorar a solas. Accessit 8. Poeta José Joaquín Salazar Velázquez, poesía Presente. Accessit 7. Poeta Gladys Susana Pioli Lazo, poesía Un sueño, un ruego. Accessit 6. Desierto. Accessit 5. Poeta José Antonio Cruz Alfaro, poesía Albricias para las rimas. Accessit 4. Poeta Evandro Valladares Valladares, poesía Deseos de paz. Accessit 3. Poeta Luis Pascual Limiñana García, poesía Tempestad del alma. Accessit 2. Poeta Cecilia Codina Masachs, poesía La indiferencia. Accessit 1. Poeta Delia Esther Fernández Cabo, poesía Un niño quiere crecer. 3 primeros premios. Tercer premio, poeta Marisol Puche Sala, poesía Las cuatro estaciones. Segundo premio, poeta Josefa García Vives, poesía El alma del poeta. Primer premio, poeta Felipe Grisolía, poesía Estrella. La organización del certamen decidió otorgar sendas menciones de honor a los 2 únicos poemas recibidos en el certamen en lenguas diferentes a la española. Así pues, debo leer y leo. Menciones de honor a poemas en lengua diferente a la española. Gallego. Poeta Rosa María Lorenzo Álvarez, poesía Setibese, Vigo, Pontevedra, España. En portugués. Poeta Decio Romano, poesía As aguas do mar murmuran, Portugal. Pasemos sin más dilación a la lectura de las poesías premiadas. En nombre de todos los finalistas, por la comprensible falta de tiempo, solo recitaremos el de más puntuación, que recae en el poeta Rafael Humberto Lizarazo de Colombia, poesía A mi madre. Recita Isabel García Navalón. Buenas tardes. A mi madre, de don Rafael Humberto Lizarazo. Sus ojitos marrones, sus sacrosantas manos, sus pasitos cansados y sus cabellos canos fueron para mi vida motivo de alegría y alivio a los pesares de la melancolía. Cuando lánguidamente mi sol ya se ponía, ella con sus amores a mi penar venía. Su ternura y sus besos, cual 1000 cascadas de oro, dejaron en mi vida las perlas de un tesoro. Conservo los recuerdos de tiempos tan lejanos y busco entre despojos, allá en su tumba fría, el ansiado consuelo que con mi llanto imploro. Su calidez yo añoro, siento que en mi pecho se ahoga el corazón y el tiempo va esculpiendo mi propio panteón. Ahora comenzaremos las recitaciones de los accessits. Accessit número 12.
Poeta Nelly Robella Itri, de Montevideo, República Oriental de Uruguay. Poesía Navidad. Recita Carmen Marco. Perfume de jazmines llevado por el viento, anuncia que ha llegado la época de Adviento. Un ángel ha venido, susurró a María, el Espíritu Santo pronto la elegiría, un pequeño en sus brazos feliz acunaría. El elegido, el maestro, el Mesías sería. En humilde pesebre, con José a su lado, el calor del cariño, la Virgen ha alumbrado. Y pastores y reyes viven el sentimiento, contemplan realizada la dulce profecía. Entonemos, aleluya, el Señor ha llegado. Accésit número 11. Poeta Luz Olivera, de Cartagena de Indias, Colombia. Poesía Ninguno se lamenta. Recita Montserrat Temple Aroza. No está con nosotros. Sí. Pasamos al final. Accésit número 10. Poeta Vicente Gómez Quiles, de Castellón, España. Poesía Mi invisible mitad. Recita el propio ganador del premio, el cual recogerá su premio de manos de la presidenta del certamen, doña Cecilia Codina Massach. Accésit número 9. Poeta Geiler Aranda Rafael, de Perú. Poesía Poema para llorar a solas. Recita Montserrat Llagostera Vilaro. Buenas noches. Creo que tienes razón, vida triste. Pese a tu derrota, prevaleciste. Debí guardar cada valioso plano para que no se gaste el sueño en vano, porque ante los cielos soy un tirano, y bien lo sabía Dios de antemano. Todo cuando hubo tranquilidad se torna en irrupciones de ansiedad. Ahora soy un desgastado chiste, con claridades verdes de pantano. Desde aquí el desamparo es mi deidad. Parece que un invidente me indaga e intenta llamarme, pero lo traga. La poca bondad de los visitantes se tiende en mesa de los importantes. Como es sabido, alardean flamantes, sus direcciones son frías, cortantes. ¿A dónde irá el tiraje de papeles? ¿Será que también voy sobre sus pieles? Desde mi encierro veo que naufraga la colina de mis sueños gigantes, y son de recordar como mis rieles. Siento, en efecto, la necesidad de abrigarme con cualquier soledad. Suele decirse que es inevitable obviar o engañar a lo quebrantable, y sorprende que sea irrefutable que, sin tomarlo en cuenta, sea dable. Quisiera creer en algo bonito, algo amigable, seguro y gratuito, porque aún no se aleja la voluntad, ni la sonrisa ante lo lamentable, y se tiene fe, así sea un poquito. Muchas gracias.
Accésit número 8. Poeta José Joaquín Salazar Velázquez, de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Poesía presente. Recita Carmen Úbeda Ferrer. Buenas tardes. Presente. Aquí estoy. Aquí estaré con la rima JB. En el 5º aniversario de un concurso extraordinario que en el mundo literario se comenta casi a diario. Es por ello felicito al poeta Juan Benet. Nuevamente voy con fe, con mi verso solidario, al concurso ya descrito. Gracias. Accésit número 7. Poeta Gladys Susana Pioli Lazo, de Ciudad de Rochas, República Oriental de Uruguay. Poesía Un sueño, un ruego. Recita Gloria Palomares López. Buenas tardes. Un sueño, un ruego. Peregrino sueño que mi alma cuna en comunión con un claro de luna. En mí siempre palpita la quimera de un corazón abierto, sin frontera, donde hicimos una sola bandera que consolide la paz verdadera. Se olviden diferencias y rencores, se termine el hambre y los horrores. Levantemos la voz en la tribuna de la vida, que nunca es extranjera, y del cambio seamos los actores. Hoy el trono lo llena la fortuna, el capitán que poderes aúna. La pobreza está al pie de la escalera, la mirada de un niño abajo espera. La impotencia desborda la trinchera, la indiferencia hoy gana la carrera. Medio mundo sin agua y sin doctores, sin ilusión, sin luz y sin colores. Hacerse cargo que la tierra es una, que nuestra casa es frágil y viajera. Exhorta a corregir tantos errores. Accésit número 10. Poeta Vicente Gómez Quiles de Castellón, España. Poesía Mi invisible mitad. Recita el propio ganador del premio. Perdón, pregunta es de Vicente no. Buenas tardes. Mi invisible mitad. Yo que viví con un desconocido, eventual huésped de mi ser he sido, mientras me escarbo, menos lo cacheo al espíritu cierto que no veo. En espejos ya lo busqué tal reo, y por hallar consuelo aún sondeo. Venerable sainete guardas, duda, dando prioridad a tanta alma muda. Dentro saltan, si me doy por vencido, voces calladas donde curioseo, cedan la luz a la boca inerte y cruda. Ay, peculiar objeto lisonjero, morador de mi sentir verdadero, ¿a dónde vas cuando te sueño dentro? Del amor, corazón se yergue centro, por ti, mi sed de mar vibra agua adentro, contigo sé morir si no te encuentro. Eres rumor de mi eco silencioso, tan etéreo, tan diáfano y hermoso. Feliz me siento del perecedero lapso, donde sin verte me reencuentro, la sinergia de un halo misterioso.
Accessit número 11. Poeta Luz Olivera de Cartagena de Indias, Colombia. Poesía Ninguno se lamenta. Recita Begoña Bellán Rodes. Hola, buenas tardes. Del agua escurrida entre nuestras manos abiertas, no volvíamos lejanos. Pusimos todo lo nuestro. Mentira. Entonces, ¿por qué sentimos que expira? ¿Por qué el corazón ya no suspira? Ya no siente nada cuando te mira. Cuando se perdió, no nos dimos cuenta. Dejémosle ir. Ninguno se lamenta. Vamos, no busquemos intentos vanos. Este amor ha pasado y se retira, si tan solo el recuerdo se sustenta. Accessit número 6. Este accessit ha quedado desierto, pues tras fallar el premio se encontró un grave error en el poema. Accessit número 5. Poeta José Antonio Cruz Alfaro de Chetumal City, Quintana Roo, México. Poesía Albricias para las rimas. Recita Óscar Vela Peris. Buenas tardes. Tienen en un reino oculto su origen seres y símbolos que al mundo rigen. Allí donde el dragón dormido habita, llamado el Uroboros, porque quita la casualidad y hace se repita el ciclo de la poesía escrita. Y lo despertó una propuesta nueva, la forma de componer que se eleva. Dos pareados distintos se eligen, 4 versos medios se necesita, y un terzo con las rimas que esto lleva. Uroboros actúa de inmediato, porque este ingenioso modo le es grato, y le concede un sitio permanente, cuando abre su boca siempre renuente, y libera algo de cola que aumente espacio en la poética vigente, para que entre los clásicos se escriba, y con la rima JB se escriba. Duerme el uróboro tras su arrebato, y es su sueño lo que el poeta siente, el arte que en inspiración se estriba. Gracias. Accessit número 4. Poeta Evandro Valladares Valladares, de Tegucigalpa, Honduras. Poesía Deseos de paz. Recita Vicenta Palomares López. Buenas tardes. Deseos de paz. Yo deseo que el hombre haya paz, que en la fe encontremos siempre solaz, que en él se manifieste la bondad y que no le dé cabida a la maldad, que su alma manifieste caridad, que nunca exista en su actuar ambigüedad, que en el campo de granos sea feraz, que por siglos y hasta la eternidad sean amor las letras a gritar, letras de alto volar, en palabras que llenan de esperanza y devuelven al mundo la confianza. Y una paloma recoge el mensaje, veloz inicia el universal viaje. La mensajera luce tan airosa, que su blanco plumaje tan hermosa, colgando de su pico va una rosa, que entregará con la idélica prosa. No importa la altura, el frío fiero, no podrá ser nunca su carcelero. Y cuando ya logra el aterrizaje, la misiva la entrega presurosa, que en sus letras dice paz y te quiero. Y así el mundo entero, las gentes proclamarán el amor, y ya no habrán lágrimas ni temor. Muchas gracias.
Accésit número 3. Poeta Luis Pascal Limiñana García, de Monforte del Cid, Alicante, España. Poesía Tempestad del alma. Recita Charo Vela Cabezas. Tempestad del alma, de Luis Pascual Liminaya García. Tempestad del alma. En el silencio se alza el viento asirio, creando tempestades de martirio. Vuelan aves a refugio de hadas. A lo lejos surcan aguas saladas. Barcos alzan encamadas aladas. Quiebran leños de barcazas ancladas. Se desgarra el alma al llanto rugido, en amarrado quebranto acogido. Caemos en manso a la luz del cirio, al acogimiento de almas amadas, afligidos al viento bendecido. Accésit número 2. Poeta Cecilia Codina Massach, de Cataluña, España. Poesía La indiferencia. Recita la propia autora del poema, la cual recogerá su premio de manos de nuestro presidente de mesa, don Gonzalo Romero Casaña. Hola. La indiferencia. Ante la indiferencia que molesta, tenemos un remedio que algo cuesta. Y es darle un buen saludo generoso, como si no nos fuese pesaroso, desearle un buen día venturoso, al final ya no será ni penoso. La vida nos enseña a dispensar muchos comportamientos y mediar, para que la arrogancia que protesta pueda quedarse muda, sin acoso, y de esta forma puedes hoy triunfar. Pero si nos ponemos a su altura, seremos unos fachas sin cordura. Caminando la misma acera, vemos inminente el encuentro y no cedemos ni un palmo para ver cómo usaremos la forma natural para que actuemos. Nada fácil resulta, es verdad, mas si con un poquito de humildad, frente a frente lo tengo con postura, extiendo mi mano, pues nos queremos, y aprovecho el desmán de su bondad. Un apretón de manos tan sincero salió del corazón libre y ligero. Tras una discusión nos separó, y desde aquel instante se acabó, siendo como hermanos, nada quedó. Solo fuimos extraños. ¿Qué cambió? La indolencia crecía sin motivos, siendo unos enemigos y él testigos. Cuando te di mi mano, me di entero. El desencuentro de años se borró, pues dejamos de ser los dos altivos. Si son enemistados conocidos, es estar alejados sin sentidos. Pero si estos se miran los ombligos, jamás serán de amor buenos testigos, pues estos, si es que pueden, como enemigos, sacando un buen partido de sus trigos. Que delante de panes con mendrugos piensan que se los coman los verdugos. Por ello, la amistad es de nacidos, que todo lo perdonan sin castigos, aunque bien se ha dicho, son tarudos. No seré tal fue mi abuela cansina, que negaba el saludo a su vecina. Nunca pudo entender, siendo de misa, y ayudando a los pobres sin camisa. Son cosas que de niña di premisa, y fui en ello muy consciente y concisa. No fue un buen ejemplo, pero pensé que ante Dios y mi abuela lo negué. Fue siempre el Evangelio medicina. No importa ir a misa con tanta prisa. Es cosa de fe, y nada más lo sé. Por eso aprendí tanto siendo niña.
llevando la contraria con la mía. Nunca vi lo blanco negro, hay matices, yendo tras la bondad y directrices. Todos podemos ser muy, muy felices, si con todo el amor mucho bendices. Así hemos madurado con pasión a lo que es verdadero en posesión. Ceñimos la amistad tal fuera una piña, y si ésta nos fallara, están raíces que nos apoyan siempre de unión. Mas si ves que te ignoran, tú serénate, y al momento, si puedes, ve y trasvénate. Porque no encontrarás otro incentivo, pues al ponerte en pie es muy positivo, dejando la actitud solo al derivo para mostrar con gozo ser plausible. También la ciencia ayuda en esta vida, porque mejor se va suelto sin brillo. Así será la guía, solo entrénate y encontrarás la paz en un archivo donde escrito verás que estás medida. Cierto que hay muchos sabios en el mundo, pero si no hay templanza me confundo, porque escuchar a sabios es sencillo, mas llevarlo a la práctica es de pillo. Si no encaja en el dedo al anillo, ni en tu cuerpo el vestido menudillo. Se aprende con los palos siempre a diario, y con ellos hacer nuestro santuario. Sin perder la alegría ni un segundo, pintemos en color verde y amarillo, esperando alcanzar el relicario. Si un amigo se pierde por minucias, hay que intentar que vuelva sin astucias. No existe mejor forma que ser francos, decirle que lo sientes sin ser bancos, unas buenas palabras sin atrancos y sepultar el mal en los barrancos. Nuestros ojos con la luz otros serán, de esta forma los dos lo borrarán. Y como corresponde, cosas sucias no tendrán más cabida en nuestros bancos, aquellos de la Rambla, fiel diván. Hay amigos que dicen ser hermanos, pero a la hora de ser no son profanos. Podemos hacer dos cosas, sin duda. Si es que este personaje nos defrauda, lo ideal es dejarlo como viuda, que en la soledad piense en qué se escuda. Tremenda decepción que nos ahoga, tal cual nos colocaran una soga. Y la segunda opción, abrir las manos, confesar sus maldades y después muda. Pero eso sí, déjala sin la droga. Porque ciertas personas necesitan de nuestra comprensión, pues lo suscitan. Y les doy un consejo, fiel a un punto. Atiendan su problema, no es su asunto. Pero si no hacen caso, les pregunto, ¿para qué meterse con su presunto? Los hacen perder tiempo en su antojo y nos cansan a todos cual manojo. Así que les exhorto, si nos gritan ayuda, vayan sin demora y al punto a explicarle al psicólogo qué es lujo. Accesi número 1. Poeta Delia Ester Fernández Cabo de Santa Lucía, Canelones, República Oriental del Uruguay. Poesía Un niño quiere crecer. Recita Alejandro Daniel Señorís Romero. Un niño quiere crecer. A la orilla del sendero, un pequeño pordosero. Mira la vida pasar, es tan grande su pesar, y se vuelve a preguntar, ¿por qué el mezquino azar?
Le quitó padres y hermanos, los recuerda ya lejanos, y un lamento lastimero que no puede mitigar, gotea llanto en sus manos. Los horrores de la guerra campean sobre la tierra, sangre y míseros rastrojos, grises negros, grises rojos. El chiquillo era de hinojos, olvida penas y enojos, pues desea comprender para olvidar el ayer. En un mundo que se aferra a mantener sus despojos, un niño quiere creer. Ahora queremos agradecer la presencia de don Eliseo Puig Arcos, presidente del Patronato de la Real Academia de Cultura Valenciana. Comenzaremos ahora con las recitaciones de las poesías que han obtenido los 3 primeros puestos, que serán leídas por los propios autores de los poemas y todos recogerán sus premios de manos de nuestra presidenta del certamen, doña Cecilia Codina Masachs. Tercer premio, poeta Marisol Puig Sala de Alicante, España. Poesía Las 4 estaciones, recita propia autora del poema. Buenas tardes. Las 4 estaciones. Un brote de emoción adormecida anuncia la explosión de nueva vida. Primavera, vestida de gran gala, presume de hermosura y se acicala de color y de aroma con que avala la luz que su belleza nos regala. Su porte y su garbo femenino la dotan de un candor casi divino. Siguiendo su camino, agradecida, nos cuenta su proceso y nos señala la próxima estación de su destino. Se frena la pasión y languidece después del alboroto que perece. Verano, remiso, candoroso, le da un toque candente de reposo a esas plantas que añoran el jugoso esplendor de un recuerdo tan hermoso. Los brotes del buen fruto madurado se tornan de un suave tono dorado. Se agosta su fulgor, se desvanece vagando por sus huellas, deseoso de ver su cometido consumado. Ya susurra el otoño agradecido, dulce canto al legado recibido. Amainando la fuerza suavemente, una gama de grises reincidente acaricia la calma, reverente al letargo que yace dulcemente. Languidecen las hojas que pregonan arraigo, que tristemente abandonan. Cediendo poco a poco su testigo, sucumben con su vuelo lentamente y en el frío jergón evolucionan. Las ramas de escarcha acicaladas dormitan el invierno esperanzadas. Despojándose al fin del blanco manto, confían convertir su dulce llanto en nuevo amanecer, como adelanto del brote que anuncia un nuevo canto. Ya casi se adivina que la espera desnuda de tristeza y de quimera, las eternas jornadas despojadas de luz que recuperan el encanto que augura la anhelada primavera. Segundo premio, poeta Josefa García Vives, de Valencia, España. Poesía El alma del poeta. Recita la propia autora del poema. El alma del poeta. Todos sus versos, bellas expresiones, profundizan en nuestros corazones
es capaz de escuchar la voz del viento, traspasar el umbral del pensamiento. Su lenguaje es canción, queja y lamento, un latido de amor y sentimiento. Poesía es un arte sin frontera y el poeta enarbola su bandera. Inspiración, ensueños y emociones hacen vibrar su piel en un momento, por eso en su alma siempre es primavera. Cuando piensa que todo está perdido, se remonta en las alas del olvido y se funde en el verde de olivares o en un atardecer entre pinares. Y así vence la angustia y los pesares y construye de gozo sus pilares. Y a la luz de su eterna fantasía, la palabra se torna melodía y en un mundo fantástico escondido tiene algunos idílicos lugares en donde suelta las riendas cada día y le canta al amor y al desamor y grita la verdad con fe y valor. Hay un rumor de brisas en su frente, despertando a las musas dulcemente, y su mano, solícita y valiente, refleja la riqueza de su mente. Le brinda su color nuestro planeta, de un bello amanecer rosa violeta, romántico, sensible y soñador, es caudal de hermosura permanente, el alma creadora del poeta. Por favor, silencio. Primer premio, poeta Felipe Grisolía de Valencia, España. Poesía Estrella. Recita el propio autor del poema. Ah, de Alicante. Buenas tardes. Se acalla el grillo entre la hierba verde que bordea la alberca y se pierde. Quieta la brisa, las hojas no mueve. Una miríada de estrellas llueve en el estanque reposado. Breve momento en que la blanca luna bebe. Veloz traspasa el cielo una centella cual anuncio fugaz. Celeste huella. No habrá mayor silencio que recuerde ninguno como aquel instante leve en que al mundo llegó la hermosa estrella. Sale del vientre en la caliente aurora como fruto del amor, tiembla y llora, brota cual semilla al cálido arrullo de la mano sabia, nervio y orgullo de una flor, otra flor en su capullo, frágil brote del sin igual bandullo. Es un tesoro de promesas lleno que el hogar colma cual amado estreno. Recién llegada y ya el silencio atora y ante su voz con singular murmullo se encoge el prado con amor sereno. Comienza la mañana, el sol asoma y habla cada color su propio idioma. Fiel retorna el jilguero empedernido a cantarle a su amada. Encendido el aire, un puñado colorido de mariposas, suelta divertido. La brisa, mientras tanto silenciosa, fino tamo sobre el camino posa, mece al lirio que de la alberca asoma y repeina la hierba. Prevenido, el prado todo, de color rebosa. Sale a jugar estrella, la campiña feliz la acoge. La graciosa niña agita el polvo con su paso leve mientras corre. En su mano de nieve un muñeco de trapo que ella mueve con gracia singular.
Su risa breve bota en cada rincón y su alegría renace a cada instante. Con porfía de cada flor atenta se encariña, aunque no la arranca. No se atreve, porque dolerla su dolor sería. Promedia la jornada, se desploma inclemente el calor. Una paloma arrulla con tenaz monotonía. La oculta el ramaje, es mediodía. La araña se recoge en su sombría cueva, mientras que en su voraz porfía la colmena perdida entre las flores se entretiene libando. Los olores que cada fruto madurado toma se transmiten al aire y la alegría de natura se esparce en sus favores. A la sombra de un árbol, la más bella flor suspira y sueña. ¿Puede ser ella la que descubra al príncipe soñado? La que de labios de su bien amado el néctar beba del imaginado beso de los cuentos. Inesperado, el sueño de la siesta llega y cierra sus ojos. Su mente deja la tierra cabalgando la luz de una centella y cruza el mar, que imaginó dorado más allá de aquel prado y de la sierra. Y mientras duerme, el cielo precavido vigila que en el prado no haya ruido que interrumpa el momento, que la brisa no llegue a despertarla, que sumisa se calle la paloma, o que la prisa de la araña en volver a su precisa tela se disipe. Quiere que Estrella siga siendo la idílica doncella del cuento, donde el príncipe atrevido llegue y audaz le bese la sonrisa por ser, de todas, la mujer más bella. Nubla la tarde la campiña toda un presagio de lluvia. Se acomoda un perro indiferente en la vecina alberca. Cada tanto arremolina el polvo una brisa vespertina que entristece. Monótona rechina en los pastos la voz de una chicharra. Las abejas se esconden. La tabarra de algunas hojas secas incomoda el extraño silencio que ilumina el gemir irreal de una guitarra. Mira Estrella por la ventana abierta el horizonte. La mirada alerta busca a su amor en cada polvareda que arremolina el viento en la vereda que lo devuelve a casa. Solo queda del sueño adolescente la arboleda, la sombra encubridora y el travieso despertar con aquel ansiado beso en los húmedos labios. Esa incierta tarde lo recuerda. En tanto rueda el angustiado tiempo del regreso. La luna se encamina nuevamente a beber de la alberca. Se presiente entre los pastos otra vez el grillo. En el cielo, de un misterioso brillo, la bóveda se anima. Un pajarillo se recorta fugaz sobre el sencillo perfil del horizonte. Nos parece que hasta la brisa más sutil fenece al caer la noche. Con el relente se lustra el prado en singular cepillo de fina seda y todo resplandece. Crepita en el fogón la dura leña que calienta el hogar. En la pequeña casa un hombre solícito se afana por atender a la mujer ufana que por parir aguarda. Tan cercana ve la ansiada llegada y tan lejana que por momentos tiembla, desespera y le brillan los ojos. Mas la espera ha de durar aún, porque se empeña en nacer aquel nuevo sol por la mañana como quiera otra flor de primavera. A todos los poetas premiados, nuestra más sincera y cordial enhorabuena por los premios obtenidos. A todos los participantes, muchas gracias por haberlo hecho. Y a todos los poetas de la comunidad poética mundial, recomendarles que al final de este año 2016
será convocado el 6º certamen poético internacional Rima JB, al cual estáis todos invitados y para el cual esperamos todos vuestros poemas en rima JB o en cualquiera de sus modalidades admitidas, como el JBA, el JBEM, el JBI, el JBIA y el JBIM. Ahora cedo la palabra al creador de la rima JB, el excelentísimo señor Mosén Juan Benito Rodríguez Manzanares, para que abra el primer Congreso Internacional de la rima JB. Gracias. Estimados y doctos asistentes a este primer Congreso Internacional de la Rima JB. Es para mí un inconmensurable placer abrirlo sabiendo la calidad de las ponencias que en breve vamos a escuchar, siendo las mismas un verdadero canto de amor a la rima JB y una esperanza para esta nueva neoclásica manera de componer poesía. Sin más dilación ni preámbulos, iniciamos las ponencias, las cuales nos conducirán irremediablemente a unas conclusiones finales que esperamos sean del agrado de todos y de la aceptación mayoritaria por parte de la comunidad poética mundial. Tras las palabras de don Juan Benito, pasamos a escuchar las microponencias de algunos de los poetas más significativos y relevantes de la rima JB desde que ésta comenzó, y algunos que se han incorporado recientemente. Pero además, quisiera citar a otros poetas relevantes en el mundo de la rima JB, como Yaseret de Lima, de Caracas, Venezuela, primera poeta que escribió en rima JB, después de Juan Benito, evidentemente. Marcelo Perrone, de San José de Mayo, en San José, Uruguay, primer poeta que ganó un premio con una poesía escrita en rima JB. Pedro Yajure Mejía, de Estado Zulia, Venezuela, primer poeta que ha escrito un poemario entero tan solo con poemas en rima JB, El Duende Travieso y otros poemas, y además introdujo la rima JB en los centros docentes venezolanos. Joan Benet Rodríguez y Manzanares, de Valencia, España, que introdujo por primera vez la rima JB en los llibres de Falla. Idis Parra Batista, de Puerto Padre, Cuba, primera poeta que llevó la rima JB hasta un programa de televisión. La lista sería muy larga, pero lo dejamos aquí y vamos a ver y escuchar las microponencias de este primer Congreso Internacional de la Rima JB, el cual es un congreso informativo y no han de votarse las ponencias, pues previamente han sido leídas, consensuadas y admitidas todas como buenas para este congreso. Así, comenzamos por la microponencia del poeta venezolano, el doctor Pedro Yajure Mejía, catedrático de la Universidad de Venezuela y profesor en otros centros educativos venezolanos, que lleva por título La rima JB en el sistema educativo venezolano. Buenas tardes, les habla el doctor Pedro Yajure Mejía. Gracias por la invitación al primer Congreso de Poesía Rima JB. Saludo a las autoridades, al jurado y especialmente al creador de la Rima JB, al laureado poeta, escritor, novelista y dramaturgo Juan Benito Rodríguez Manzanares, mi hermano. Me corresponde en esta ocasión hablar sobre la enseñanza de la rima JB en el sistema educativo venezolano, particularmente en las unidades educativas Fray Luis de León, hoy doctor Gastón Parra Rosado, y Ayacucho, en el municipio Lagunillas del estado Zulia, Venezuela. En primer lugar, se dictaron talleres a los docentes para el conocimiento y el dominio de la escritura de la rima JB en textos poéticos. De igual manera, logrado el conocimiento y la destreza de la escritura en rima JB, se insertó como contenido en el programa de educación correspondiente a lengua y literatura a los estudiantes de las escuelas. Se crearon producciones hermosas que luego fueron compartidas en tertulias literarias en las bibliotecas de las mismas instituciones. Insto a las autoridades españolas a incorporar el contenido de la rima JB en los programas de educación universitario
y que los docentes posteriormente los lleven a las aulas para el conocimiento de esta, conjuntamente con el soneto, conjuntamente con la décima y otras formas de escribir poesía rimada. Igual a los poetas que participan en este congreso de Rima JB, a divulgar a través de talleres el conocimiento y la escritura de tan importante manera de escribir poesía rimada en el siglo XXI. Así que incorporémonos todos a esta labor de llevar adelante la cruzada de la Rima JB. Saludos y especialmente a ti, hermano, poeta Juan Benito Rodríguez Manzanares. Pasamos a escuchar la microponencia de doña Lucía Navarro Luna, poeta y escritora setabense, educadora de educación especial y pedagoga por la Universidad de Valencia, que lleva por título El Terzo. Buenas tardes. Hablar de Rima JB es hablar de poemas estróficos, donde entran en juego, como en todo poema con estructura preestablecida, todos los recursos de la preceptiva poética. Están compuestos por 11 versos en decasílabos que utilizan rima consonante, divididos en 4 estrofas y con la siguiente estructura: A, A, B, 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 C, C, A, B, C. La primera estrofa, A, A, es un pareado. La segunda estrofa, B, 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 la forma un monorrimo de 4 versos. La tercera estrofa, C, C, es de nuevo un pareado. Y la cuarta estrofa, A, B, C, compuesta de 3 versos que no riman como habitualmente lo haría un terceto, tiene su propio nombre, el terzo. ¿Qué es un terzo? Es la última estrofa que de alguna manera concatena y da sentido a todo el poema, y no solo por darle el remate final a la idea del mensaje que éste pretende transmitirnos. Como comentaba anteriormente, es un terceto que no rima como los tercetos convencionales, sino de una manera novedosa que reta al poeta a agudizar el ingenio, aportando así esa característica distinta y peculiar a los poemas JB que los distingue de todas las demás estructuras estróficas mundialmente conocidas en el ámbito poético. Los que hayáis tenido la fortuna de disfrutar de alguno de estos poemas, hoy todos, en cualquiera de sus modalidades, habréis podido observar al llegar al terzo que el primer verso rima con el primer pareado, el segundo verso rima con el cuerpo monorrimo central y el tercer verso con el segundo pareado, haciendo este terzo de unión entre el final del poema, el principio y el centro mismo. Esta estructura de los JBs, y muy especialmente su terzo, que es la parte que ahora nos ocupa, aportan esa frescura a los clásicos que tantos retos plantean a los poetas para llegarnos al alma, a los amantes de la poesía, de los propios poetas y de los rapsodas. Metafóricamente hablando, se entiende. Huelga decir que los pilares de todo poema clásico son la métrica, la rima y la acentuación fonética que le confieren el ritmo y musicalidad interna a los versos con los que expresar sus más profundos sentimientos. Gritar decorosamente sus emociones puntuales o transmitir algún mensaje, para ellos importante. De todos estos pilares, la acentuación fonética puede verse sacrificada si fuese menester, pero siempre se ha de mantener esa musicalidad interna que dota de ritmo y belleza al poema. Otro punto a tener en consideración a la hora de abordar el terzo es la importancia de mantener el tipo de rima establecido, puesto que con rimas trampa, lo que comúnmente se conoce como verso blanco y libre, perdería su estructura y el terzo no tendría razón de ser al no rimar con nada. Es decir, esa parte que ahora nos ocupa y que es la que da alma y frescura a la rima JB, distinguiéndola originariamente del resto de poemas de modalidad clásica, aun incluyéndolo entre ellos, no existiría. De igual modo, y a fin de poder conservar el efecto del terzo de unir principio, centro y final, ninguna de las 3 primeras estrofas deben acabar utilizando la misma combinación de consonantes y vocales para efectuar la rima consonante. Confío en haber derramado algo de luz sobre esta cuarta estrofa denominada terzo, que da frescura y originalidad a la rima JB del poeta, escritor, ensayista y dramaturgo Juan Benito Rodríguez Manzanares.
La tercera microponencia corre a cargo de doña Susana Gladys Pioli Lazo. Fue profesora de primaria y de literatura en la ciudad de Rochas, en la República Oriental del Uruguay, que lleva por título La rima JB en el Río de la Plata, la cual será leída por la poeta Estela Bellán Rodes de Monóvar, Alicante, España, ante la imposibilidad de disponer del vídeo original de la misma. Me llamo Gladys Susana Pioli Lazo. Soy uruguaya, docente de primaria jubilada y ejercí como profesora de literatura en mi juventud lejana. Uruguay es un país chiquito de Sudamérica, con forma de corazón, que se encuentra a orillas del Río de la Plata y cuya población es en su inmensa mayoría desciende de españoles e italianos. El gusto por las letras y mi curiosidad innata me ha hecho incursionar diariamente en este maravilloso adelanto tecnológico que es Internet. Como escribo y soy jurado en algunos concursos poéticos en mi país, siempre ando en la búsqueda de nuevos descubrimientos y conocimientos. Mi curiosidad y esta pasión que proceso por la poesía con rima, fundamentalmente, me llevó a hurgar en las estructuras neoclásicas de la lírica. Y ahí estaba la rima JB. La estudié, me gustó por su cadencia y musicalidad y me adentré en ella. Junto a la décima espinela y el soneto melódico, es una de mis preferidas a la hora de armar mis versos. Pienso que la poesía es una hermosa excusa para compartir estos gustos con otros poetas afines. Es así que les mostré esta estructura poética neoclásica inventada por este creador valenciano constante y afectuoso que es Juan Benito a otros rioplatenenses. Como integro un grupo de decimero cuyos integrantes son todos rioplatenenses, les pasé esta noticia y así se enteraron de esta forma nueva de escribir poesía con rima, que es la rima JB. Varios argentinos y uruguayos provenientes de diferentes pueblos han participado en el certamen poético internacional Rima JB que Juan Benito organiza. Saben que las noticias se expanden como reguero de pólvora y en progresión geométrica lo han hecho hacia casi todo el mundo. No solo poetas de habla hispana se han abrazado a la rima JB y la han incluido en sus repertorios, poetas de otras lenguas también. Capítulo aparte merecen las variaciones que Juan Benito le ha realizado a su rima. Aún no he incursionado en todas, pero ya llegará la hora. Próximamente haré un libro que incluirá versos con esta estructura poética. La rima JB ya no es más de Juan Benito Rodríguez Manzanares, ahora es de la humanidad. Va el aplauso y reconocimiento y agradecimiento a este colega valenciano, desde Rocha, un pueblo atlántico que tiene las mejores playas uruguayas. Muchos éxitos. Casi en el ecuador de las microponencias de este primer Congreso Internacional de la Rima JB, doy la palabra a nuestro presidente de mesa, el castellonense don Gonzalo Romero Casaña, para que nos ofrezca su visión sobre la rima JB con su microponencia, la aportación de la rima JB a la poética mundial. El mundo de las estructuras poéticas en los últimos siglos ha sido un mundo inmóvil, donde las aportaciones de nuevas estructuras han sido nulas. Pero en los últimos tiempos han aparecido algunas nuevas estructuras como la poseguilla o el lazarillo, de nuestra amiga y presidenta del certamen, Cecilia Codina Massacs, o la estrella de este congreso, la rima JB, nombre compuesto por las dos iniciales de su creador, Juan Benito, lo cual quiere hacerse un hueco en el mundo poético a nivel mundial. Pero como todos sabemos, cuando algo quieres que llegue a mucha gente, a todo el mundo, no es un tema de un día para otro. Y además, con este caso que nos ocupa, tienes que contar con algunos poemas estróficos como la octava real, la décima o espinela o la octava italiana, y sobre todo el omnipresente soneto. Están tan arraigados en el saber de todo poeta que cuesta mucho hacerse un hueco en un mundo ya preestablecido. Más, tras el breve recorrido de la rima JB, apenas 7 años, con respecto al soneto, que tiene varios siglos de recorrido, le sitúan en una muy buena posición, pues ya se cuenta por cientos los poetas que cuentan con la rima JB a la hora de realizar sus composiciones, haciendo que ésta crezca en número de adeptos, pues siempre que una poesía se escribe, un número indeterminado de consumidores de poesía la lee, favoreciendo que ésta se divulgue. Con esta breve introducción,
podemos decir que la rima JB tiene mucho que ofrecer a la poesía clásica, a la vez que también podríamos decir que su divulgación está en mantillas y que le queda mucho camino que recorrer hasta llegar a su edad adulta. Pero como reza un proverbio chino, el camino más largo se hace dando un primer paso. Y ese primer paso ya lo dio hace años y con muy buen pie. La rima JB, en cierta manera, rescata del olvido al tetrasforo monórrimo, a la vez que aporta una novedad mundial, el terzo. Un terceto que rima de una peculiar manera y que, en cierta manera, le hace un guiño a la poesía por su manera de concatenar todo el poema, poniéndole ese punto de sal y equilibrando la balanza entre lo clásico, lo novedoso y lo actual. Así pues, la aportación a la poética mundial que ofrece la rima JB es ese punto de frescura a las estructuras ya establecidas, la novedad de una manera de componer poesía que ya está introduciendo tímidamente en los sistemas educativos de algunos países, la sencillez de su realización y esa aceleración versal que supone el cuerpo monórrimo, todo un compendio de cosas que le están haciendo avanzar paso a paso, y lenta pero constantemente, hasta intentar conseguir, como decía al principio, hacerse un hueco en el espectro de la poética mundial. Muchas gracias. Continuamos con nuestros ponentes, y ahora será don Juan Risueño Lorente, que fue redactor de la revista Mistium y actualmente es el presidente de la Asociación Poetas de Bailén, quien lea su ponencia titulada El placer de componer en rima JB. Hola a todos. En mi opinión, un poeta no debe encasillarse. Decir yo solo soy de verso libre y de enseñar la rima. El verso libre es muy difícil, tanto como rimado, y hay que estar abierto a todo, o al menos intentarlo. Yo empecé a escribir tarde y en verso libre, y pronto dije la rima ¿por qué no? Y empecé a hacer mis pinitos con algún mal soneto. Y cuando formé parte del grupo Mistium, luego asociación, aún andaba por los lares de la inocencia. Y practicar la rima JB ha sido una de tantas cosas que he afrontado. Primero por curiosidad y pronto con una agradable sorpresa. Vi en ella una estructura muy moderna de poesía clásica, con un ritmo reiterado, como un pantano al oído y que conduce al contoneo. No sabría decir por qué me he centrado solo en la rima JB básica, la endecasílaba. Todos mis poemas los he firmado en ese registro. Y llegué con ella a ganar el tercer premio en la segunda edición del concurso internacional de rima JB. Poemas que publicaba en cada revista de la asociación Mistium. Para mí supuso, además de ser una experiencia más y a las que siempre estoy abierto, crecer como poeta y sentirme parte de la gran familia que crea y cree en esta rima y que espero tenga el reconocimiento que merece. Yo animo a todo poeta a que la practique en cualquiera de sus variantes. Salte la linde en el primer pareado al paisaje del monorritmo, desnude horizontes en el siguiente pareado y abraza al fin toda su inmensidad en el terzo. Y que no le importe continuar, pues las sensaciones pueden multiplicarse. Resumiendo, todos mis mejores deseos para el futuro de esta rima JB, la que recomiendo fehacientemente, y un abrazo a todos, y en especial a Juan Benito, un gran amigo y poeta al que admiro, un creador infatigable. Por favor, pongan en silencio sus teléfonos móviles. Gracias.
La siguiente microponencia nos viene de la mano de la poeta doña Idis Parra Batista, profesora de Español y Literatura Española en Cuba, además de máster en Desarrollo Cultural, bajo el título La expansión de la rima JB. Primeramente, un afectuoso saludo cubano a los participantes en este primer Congreso Internacional de Rima JB y en especial a su creador, poeta y amigo Juan Benito Rodríguez Manzanares, así como a los ganadores de este quinto certamen de poesía en Rima JB por regalarnos su arte. Y es que dice ese arte y siéntese la voluntad encadenada como extraña forma y levantada la inspiración y como cumplida una alegría. Así dice el más universal de los escritores cubanos, nuestro Martí. Desde los tiempos primeros, el hombre busca senderos para encauzar las mareas de sensaciones e ideas que le abrazan como telas. Va desatando maneras preestablecidas, reforma el contenido y la forma, traza nuevos derroteros en auténticas peleas con los que dictan la norma. Oh poeta, surtidor de ensueños, innovador incansable, la poesía, agradece tu osadía en lides por la armonía, el ritmo y la melodía que la fundan, el acento con que le entregas tu aliento, todas tus fuerzas, tu amor y el néctar de la ambrosía que le das como sustento. Ejercicio de la imaginación es la poesía. En ella lo primario es la emoción, como señal de la pasión que la mueve. Lo primero en poesía es sentir. Aunque lo hayan sentido otros en otro momento, si se siente de nuevo, vuelve a ser nuevo, porque son disímiles las maneras de expresar un mismo sentimiento. Aunque en esencia la poesía es una, es múltiple en formas, y cada época le imprime su propio sello, la vierte en molde nuevo, en el que caben a la medida todos los ingredientes que la definen como obra de arte. Y es esto lo que sucede con la rima JB, novedosa manera de crear, que nos permite de múltiples maneras expresar lo que sentimos. Con solo 6 años de creada, esta nueva forma de composición poética tiene ya cientos de seguidores en el mundo y hasta embajadores en diferentes países que con entusiasmo van motivando a otros y así se va multiplicando la familia de la rima JB. Muchas gracias por permitirme acercarme a esta nueva forma de hacer algo. Ahora escucharemos la microponencia de la representante de España, que viene de la mano de nuestra embajadora mundial de la rima JB, la laureada escritora y poeta doña Cecilia Codina Masachs, que lleva por título La poesía clásica y la rima JB. Para iniciar mi breve intervención sobre la poesía clásica, deseo recurrir a lo que dijo Gustavo Adolfo Bécquer. No digáis que agotado su tesoro de asuntos faltos enmudeció la lira. Podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y así siempre ha sido desde la antigüedad. Por eso, al momento de hablar sobre la poesía clásica, es difícil encontrar un marco concreto. ¿Qué hace que un poema o un autor sean considerados clásicos? ¿Se trata de cierta época? ¿O de la repercusión obtenida? ¿O de los temas que tratan sus versos? Así podemos decir, por ejemplo, que el español Miguel de Cervantes es un autor clásico de la literatura universal. Lo mismo respecto a Francisco de Quevedo, Víctor Hugo, Miguel de Unamuno, Rubén Darío, Federico García Lorca, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y tantos otros poetas. Es lógico que así sea por la sencilla razón de que han trascendido a través de los tiempos, porque otros poetas
han seguido perpetuando cada estilo poético, escribiendo sus estructuras. Esto implica que los poetas contemporáneos o actuales no pueden considerarse como clásicos. Sin embargo, hay un gran germen poético que nos permite suponer que el día de mañana ciertos escritores formarán parte del mundo de los clásicos. De todos es conocido la estructura del soneto que surgió en Italia en el Renacimiento, aunque no está claro, se le atribuye su autor a Petrarca, tal como lo conocemos actualmente. Al citar el soneto, podemos incluir toda la variedad poética que está sujeta a las normas de rima y métrica que siguen estrictamente esas exigencias necesarias. Para algunos les es como un corsé que les impide explayarse libremente. No obstante, para el poeta que escribe poesía clásica, nunca se ve encorsetado, porque ya tiene en su interior, de forma habitual, la métrica y la rima. En las últimas décadas han surgido nuevas maneras de crear poesía clásica, poetas que buscan la belleza de las palabras, dicho en otro orden, rima y metro. Hoy deseo remarcar la rima JB y sus variantes, a quien tenemos el honor de compartir con su autor aquí presente, nuestro presidente de la Asociación Multidisciplinar Mistium, don Juan Benito Rodríguez Manzanares, a quien le debemos nos haya dado la oportunidad de participar en el 5º certamen poético internacional de la rima JB y poderle felicitar por el éxito de su obra y agradecerle su empeño en dar al mundo de la poesía bellas letras. Nuestro deseo es que en el futuro esté considerado como lo que es, un gran poeta, y su poesía forme parte del mundo de los clásicos. Les pido un aplauso para él. El ciclo de microponencias de este primer Congreso Internacional de la Rima JB lo cerrará la ponencia correspondiente al Reino de Valencia, actual Comunidad Valenciana, que será leída por don Rafael Meliá Castelló y que lleva por título La Rima JB y su creador. Además, el ponente también recitará una poesía en rima JB en valenciano, lengua cooficial en Valencia. Buenas tardes. Cuando durante el transcurso de la existencia que a los seres humanos nos ha correspondido vivir, se produce el alumbramiento de un nuevo ser, de forma natural o por medio de la ayuda de la ciencia, aquellos familiares que rodean a la parturienta reciben la mayor satisfacción provocada por la presencia del recién llegado, por aquel que acaba de ver su primera luz, y la dicha colma los rostros y corazones de todos y de cada uno de ellos. El recién nacido representa para todos la grata impresión que, como un axioma sobradamente repetido, no necesita de ninguna demostración para que alcance los caracteres de su magnífica acogida por todos los allegados a él y a sus progenitores. Por ello, cuando hoy me enfrento a la misión que me corresponde llevar a cabo por medio de esta microponencia a la que he sido convocado para hablar concretamente de la rima JB dentro de su primer congreso, no puedo evitar establecer unas notables semejanzas entre un parto humano y el alumbramiento de este nuevo ser, creado hace relativamente poco tiempo y que forma parte ya de la gran familia de la rima poética, acompañando a los ya existentes hermanos
que vieron su primera luz en distintos momentos de la historia literaria. Quizá por ello mismo pienso que existe un innegable paralelismo entre el nacimiento de un nuevo ser humano y el que hoy mismo estamos celebrando, ocurrido ya hace unos años, y del que en esta tarde de hoy llevamos a efecto su primer congreso. Y a ello me dispongo a continuación. Esta nueva manera de composición de poemas estróficos, creado y nacido con la finalidad de enaltecer más si cabe el maravilloso mundo de la poesía, nos viene a ofrecer un campo extenso que, por su novedad y sorprendente composición, no deja de motivar al poeta a penetrar en él, dispuesto a sacarle todo el sabroso jugo posible, como se desprende claramente de su composición. Porque la rima JB nace para aportar a todos sus hermanos anteriores una mayor amplitud a la hora de confeccionar las estrofas que la poesía requiere con la finalidad de aumentar más si cabe su riqueza. Así vemos que a formas tan conocidas y empleadas por los vates como puedan ser, por nombrar algunas, las décimas o espinelas, los alejandrinos y otros más, la rima JB se ha unido a tan rica y valiosa familia, ofreciendo sus sencillas, pero no por ello carentes de valor estrófico, magníficas particularidades que sin pausa de ninguna clase se han venido extendiendo a lo largo y ancho de todos aquellos pueblos que hablamos la misma lengua, como se ha demostrado hoy mismo aquí y en este momento, dada la presencia de poetas nacidos en distintos países que ya han utilizado y seguirán haciéndolo a tan digno recién nacido para sus creaciones literarias. De todos es sabido quién ha sido el padre de la rima que hoy estamos festejando por medio de este su primer congreso. Siguiendo con mi forma de pensar, con esa manera de comparar las dos clases de nacimientos, el humano y el literario, con el que comencé esta microponencia, me gustaría aseverar que a don Juan Benito Rodríguez Manzanares, su creador, podríamos considerarle como el ingenioso cerebro que ha sido totalmente necesario para que su invención viese la luz. Una luz que nos ha llenado a todos los amantes de la poesía de una gran satisfacción, al comprobar que la nueva rima trae consigo unos cuantos hermanos de letras, como bien claro quedan las distintas clases de JBs existentes, el JBI, el JBEM, el JBIM, el JBEA y el JBIA. Todas ellas con sus distintas particularidades que aumentan la riqueza de su madre inicial. Hoy hemos escuchado algunos poemas ganadores en los certámenes celebrados y los disfrutaremos como corresponde. Mientras tanto, alegrémonos todos de tan feliz nacimiento y agradezcamos a su creador tan extraordinaria idea. Pido por lo tanto un fuerte aplauso como merece don Juan Benito Rodríguez y Manzanares. Y a continuación, y accediendo a la petición del propio creador de la rima, paso a leer un poema escrito en valenciano, la lengua que amamos al señor Rodríguez Manzanares y un servidor. Un poema lógicamente escrito en rima JB y que dice así: La llengua valenciana s'apunta en este día a este congreso magnífic en s'ompli d'alegria. La rima JB se mostra generosa y obri sus brazos amples, sentida y orgullosa, disposta a ser la mare que lluitarà afanyosa per fer-se coneguda i ser pronte famosa. En Joan Benet respira en gran satisfacció veient avui que ha pres vida sa màxima il·lusió. Motius té per a fer-ho, pues son treball nos guia a viure una experiència sentidament gloriosa, naiscuda d'eixa rima que l'ompli d'emoció. Y al igual que ho pense jo, el món de la poesia a vos humil estima i vos dona les gràcies per esta vostra rima. Gràcies.
Gracias a todos los ponentes por su esfuerzo en la redacción de sus ponencias, por el envío de sus vídeos, por el apoyo a este congreso y sobre todo por vuestro apoyo incondicional y amor a la rima JB, pues todas las ponencias han sabido captar, cada una en su ámbito, la esencia de esta manera neoclásica de composición de poesía. Una vez acabadas de escuchar todas las microponencias y antes de escuchar las conclusiones del Congreso, es importante conocer que desde que la rima JB comenzó a caminar por los senderos de la poética mundial, han habido algunas personas que se han implicado en la tarea de difundirla y divulgarla en sus ámbitos de influencia para que esta nueva manera de componer poesía clásica pueda llegar a más y más poetas, pues el fin es que todos los poetas a nivel mundial puedan llegar a componer en rima JB. Así pues, es de rigor nombrar aquí a las personas que en mayor o menor manera están apoyando incondicionalmente la rima JB. Doña Cecilia Codina Masach, embajadora mundial de la rima JB. Don Gregorio Muelas Bermúdez, embajador en Valencia, España. Don Eberto de Sismo, embajador en Valencia, España. Doña Amparo Martínez Escorihuela, embajadora en Alcácer, España. Doña Esther Avellán Rodes, embajadora en Alicante, España. Don Vicente Enguíganos Garrido, embajador en Castellón, España. Don David Aceves San Pedro, embajador en Valladolid, España. Don Juan Risueño Lorente, embajador en Jaén, España. Don Pedro Yajure Mejía, embajador en El Edo Zulia, Venezuela. Doña Yaseret de Lima, embajadora en Caracas, Venezuela. Doña Isabel Furini, embajadora en Brasil. Don Evandro Valladares Valladares, embajador en Honduras. Don Rafael Humberto Lizarazo, embajador en Colombia. Doña Idis Parra Batista, embajadora en Cuba. Doña Susana Gladys Pioli Lazo, embajadora en Uruguay. Como anexo a lo dicho, vamos a escuchar un extracto del programa de televisión emitido por Canal Azul en Cuba, donde nuestra embajadora de la rima JB en Cuba, Idis Parra Batista, promociona la rima JB y a su creador, el poeta Juan Benito. Canal Azul. Cuando se escucha en la aldea que algunas hojas cautean, corren por las cuatro esquinas a esconderse las gallinas, y las liebres saltarinas brincan sobre las espinas en busca de un escondrijo. Hasta el padre esconde al hijo donde la fiera no vea. Cierran puertas y cortinas y pasan cerrojos fijos. Al pánico en derredor, alguien grita: ¡Cazador! ¡Haz que suene tu metralla! ¡Asusta a la zorra! ¡Haya la forma de que se vaya para que en el pueblo haya otra vez tranquilidad! Se oyen tiros de verdad, y del monte un ¡por favor! ¡No me mates! ¡Falla, falla! ¡Era una broma! ¡Piedad! La rima JB es un tipo de composición poética creada por Juan Benito Rodríguez Manzanares, un poeta valenciano, en el año 2009. Es realmente una forma nueva de hacer poesía, que consiste en una composición de 11 versos que se estructuran en 4 estrofas. La primera estrofa es un pareado, o sea, 2 versos que riman igual. La rima es consonante. Yo llego a la rima JB porque conocí de un concurso que se hace en Valencia sobre este tipo de composición poética. Me puse en contacto con el organizador del concurso, que es precisamente Juan Benito. Y desde entonces pues, mantengo correspondencia con él, y de ahí han surgido otros proyectos. Por ejemplo, muy animada con este tipo de composición, tengo en proyecto un libro para niños. Ya he escrito varios poemas, alrededor de 15 poemas tengo ya para el libro. Y Juan Benito también me estimula a que lo haga, y luego se encargará de hacer el prólogo, me dijo, y eso para mí es una gran satisfacción. Tengo el placer de que me hayan nombrado la embajadora de la rima JB en Cuba, como hay otros por el mundo, y por la manera en que intento promocionarla entre los amigos
escritores de aquí de Puerto Padre, con unos cuantos. Estoy buscando el espacio apropiado para hacerlo ya de una forma más precisa. A finales de la primera quincena de abril, el día 15, se va a desarrollar en Valencia el primer Congreso Internacional de Rima JB, y de manera virtual pues estoy participando en ese congreso. Gracias siempre a los amigos, porque si no fuera así, pues no hubiera podido, pero siempre hay quien te tiende la mano, se crean puentes, la amistad crea puentes, que desde luego va a tener la publicación de un libro con las ponencias enviadas y con todos los que hayan participado, así como los ganadores del concurso, del 5º concurso internacional de Rima JB. Cuando un amigo se va, noten el viento, el quizás podamos verla algún día, y en el aire la poesía, entre certeza, utopía, convicción y profecía sobre el regreso y la fe. Las razones, los por qué, a nuestro lado no está, nos signa la lejanía, distancia interpuesta que simula ser la mampara que distorsiona la rara sensación de última cena. Nuestra barca sin cadena se aleja más, se enajena en cualquier banco de arena por temor a naufragar. No hay gaviotas, ni un manglar que anuncie en puerto, se vara por el peso de la pena que no consuela ni el mal. En este punto del Congreso, y tras haber oído todo lo que en él se ha dicho, es de rigor dictar las conclusiones del mismo, que vienen de la mano de nuestro presidente del Congreso, el poeta don Juan Benito Rodríguez Manzanares, cuando usted quiera. Gracias. Tras escuchar las ponencias, las cuales el equipo del Congreso, encabezado por mí, ya habíamos leído y valorado, nos llevó a redactar estas conclusiones, que haremos llegar a toda la comunidad poética mundial. De las diferentes intervenciones se destila la necesidad de introducir novedades en las estructuras estróficas clásicas, pues nada puede ser tan inmóvil que no admita novedades. Asimismo, también se respira la necesidad de que se vuelva a introducir la poesía en ámbitos docentes, incluso realizando unos talleres que complementen el estudio teórico de la preceptiva poética como materia dentro de los libros de texto. Pues no solo los grandes poetas como Miguel Hernández o Gustavo Adolfo Bécquer son dignos de estudio, sino también las diferentes formas de componer poesía, y entre ellas la rima JB, para que puedan surgir nuevos poetas clásicos, pues no solo de poesía blanca y libre se alimenta el poeta. Es de notar la frase de Susana Gladys de Uruguay, en la que dice: la rima JB ya no es más de Juan Benito Rodríguez Manzanares, ahora es de la humanidad. Pues ese es el espíritu que ha marcado el viaje de esta nueva estructura estrófica desde que liberé la primera versión de su documentación formal el jueves 18 de junio de 2009 a las 09:49 horas de la mañana, y que además, como comenta Lucía en su ponencia, ha aportado al mundo poético incluso una nueva estrofa, el terzo. Así, podríamos concluir diciendo que la comunidad poética mundial, a pesar de todo lo dicho y de ese supuesto inmovilismo, necesita de nuevas estructuras poéticas para poder expresar todo lo que los poetas llevamos en nuestro interior y las musas nos dictan cuando lo tienen a bien. De igual manera, la comunidad poética mundial necesita sentirse apoyada por estamentos públicos como puede ser el sistema educativo para su expansión de manera reglada, pues aunque la poesía es un torrente de sentimientos que en ocasiones no encuentran una rima en su camino, cierto es que para componer poesía con criterio según la preceptiva poética
se necesitan algunos conocimientos que deben estudiarse y conocerse a la perfección. Los grupos, asociaciones poéticas y todos los poetas en general están por la labor de probar cosas nuevas que les llenen de gozo el alma, y la rima JB es una de esas cosas nuevas que les está haciendo conocer un nuevo mundo donde plasmar sus emociones. Por tal motivo, todo el equipo de embajadores de la rima JB actual y futuro, y todos los que estamos implicados en fomentar esta novedosa manera neoclásica de componer poesía, nos comprometemos a seguir su divulgación para que la rima JB pueda llegar a todos los rincones de la tierra, pues la rima JB ya no es solo mía, sino, como decía Susana Gladys, de la humanidad. Gracias, don Juan Benito Rodríguez Manzanares, por estas doctas conclusiones que serán divulgadas en todos los medios de comunicación y recogidas en el libro que en breve se editará, recogiendo todo lo acontecido en este primer Congreso Internacional de la Rima JB, en las primeras 5 ediciones del Certamen Poético Internacional Rima JB y todas las anécdotas y vicisitudes acaecidas en sus 7 años de vida. Por favor, os agradecería que mientras estemos leyendo no habléis porque distraéis un poco. Gracias. Y ahora tan solo nos queda despedir este acto como se merece, y para ello voy a dar de nuevo la palabra a nuestro presidente de mesa, para que con ella cierre el acto y ponga punto final a este primer Congreso Internacional de la Rima JB. Don Gonzalo Romero Casaña, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del primer Congreso Internacional de la Rima JB, el cual ha incluido el acto de premiación del 5º Certamen Poético Internacional Rima JB. Todos hemos aprendido más sobre la Rima JB, sobre su estructura, sobre su naturaleza, sobre su razón de ser, y con ello también hemos aprendido a amar más a esta nueva estructura neoclásica de componer poesía. Gracias a todas las personalidades y entidades que han apoyado con su presencia este acto. Y también muchas gracias a todo el público que ha abarrotado la sala, muestra de que la poesía está viva en la conciencia social y en todos en general. Gracias a Juan Benito por la organización de este evento, y hasta que los caminos de la rima JB u otros diversos caminos los vuelvan a unir. Declaro clausurado este primer Congreso Internacional de la Rima JB. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra asistencia y hasta una nueva ocasión os emplazamos a todos a que en la medida de vuestras posibilidades divulguéis la Rima JB, por el bien de la poesía y por el bien de Valencia. Buenas noches a todos y buen provecho a quienes nos veamos compartiendo mesa y mantel en la gran cena de hermandad que pondrá verdadero punto y final a este bello acto. Buenas noches. Por favor, no os vayáis y así los poetas premiados haremos una foto de grupo. Primero, compartamos aquí. Lo